Hola a todos los que nos ven al otro lado de la pantalla. Queremos saludarlos y vamos a preparar con ustedes en esta ocasión el estudio del libro de congregación. Así que buscamos nuestro estudio del libro de la semana del 2 al 8 de septiembre. La primera pregunta dice, ¿qué dice Jesús que hay que hacer para obtener la salvación y por qué muchos no la consiguen? Bueno, Jesús aquí hace mención a lo que hay que esforzarse por entrar por la puerta angosta. Y muchos no consiguen esta salvación porque, como dice Jesús mismo, ellos llegan tarde en el sentido de que no dan importancia al reino de Dios. Por eso es que muchos en este caso no van a conseguir la salvación, porque eso requiere un gran esfuerzo de parte de cada uno de nosotros, así como ustedes, nuestros hermanos, se esfuerzan por rendir servicio sagrado a Jehová, así mismo deberían esforzarse en ese caso, en ese tiempo los judíos. Otra razón por la que Jesús dijo que muchos no llegan a salvarse es que a pesar de que habían visto a Jesús, habían conocido los milagros que él hacía, a pesar de que él mismo había dicho que era el Hijo de Dios y que en este caso Dios también había hablado desde el cielo, muchos no le creyeron que él era el único medio para acercarse a Dios. Entonces, si ellos rechazaban en este caso a Jesús, estaban rechazando la salvación. Por eso es que muchas de las personas que estuvieron con Jesús, a pesar de ver los milagros que éste hacía, no pudieron alcanzar la salvación. También tenemos un comentario adicional donde nos viene ayudando a acrecentar más nuestro conocimiento. Por ejemplo, los judíos pensaban que solo un número fijo se salvaría, y se dice que este era un tema muy debatido por los rabinos, puesto que muchos ya sacaban números en cuanto a asignar valores numéricos a cada texto bíblico para ver cuántos se podían salvar. Quizás ahora que hemos aprendido de la Biblia, hermanos, sabemos que los rabinos era algo irónico o algo no razonable, pero en ese tiempo la salvación se creía que solo era para un número definitivo de personas. Por eso es que le preguntaron a Jesús cuántos se salvarían. Ahora pasamos a la siguiente pregunta: ¿quiénes son los últimos que serán primero y los primeros que serán últimos? En este caso Jesús se estaba refiriendo los últimos a la gente que era despreciada, o también a los no judíos. Por ejemplo, los gentiles, los samaritanos no habían sido escogidos por Dios como un pueblo. Sin embargo, Jesús dijo que estos eran últimos, pero ahora eran primeros en entrar en el reino de Dios. Y él se refirió a los últimos en este caso como a los líderes religiosos que se creían superiores a los demás, debido a que ellos decían que su padre era Abraham y que eran descendientes de él. Por eso es que estos también, en este caso, no entraron en el reino de Dios. Por eso es que en este caso Jesús los llamó los últimos. Tenemos un comentario adicional también de lo que significa ser últimos. Y el comentario hacía alusión a todas las que eran últimos, porque eran aquellas personas desagradecidas que de ninguna manera entrarían en el reino de Dios. De esta manera Jesús afirmó que estas personas serían últimos, aunque ellos en realidad sí fueron primeros, porque Jehová escogió a la nación de Israel. Entonces fueron primeros en escogerse, pero últimos en entrar en el reino de Dios. Esperamos que estés anotando los comentarios que estamos dejando en la pantalla para que los puedas comentar en tus propias palabras en tu congregación. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿por qué es posible que esté preocupado el rey Herodes? Se dice que Herodes puso, en este caso, un rumor para que Jesús huyera, porque él sabía que tenía que matarlo, pero en este caso no quería estar implicado con la muerte de Jesús, porque ya tuvo miedo cuando mató a Juan el Bautizante en un cumpleaños, y ahora tenía miedo de que
En este caso, él tendría que verse involucrado en matar a Jesús. Por eso es que hizo que corriera un rumor para que Jesús huya y en este caso sea muerto por las manos de otro, pero no fue así. La siguiente pregunta dice: ¿por qué dice Jesús que moriría en Jerusalén? Y ahí tenemos dos razones a las que apunta Jesús. Aunque no había una profecía de que Jesús moriría en Jerusalén, Jesús da dos razones. Una es que en la ciudad de Jerusalén era la ciudad principal donde estaba el Tribunal Superior, donde constaba 71 miembros del Sanedrín, y justamente en este tribunal era donde en este caso se castigaba a los que eran los falsos profetas. Por eso es que si muchos decían que Jesús era un falso profeta, se lo juzgaría ahí. Y también otro caso es que ahí se hacían sacrificios animales y el sacrificio que dio Jesús era de mucho más valor. Tenemos lecciones también interesantes que podemos extraer de los textos bíblicos. Por ejemplo, uno de los textos bíblicos es en Lucas capítulo 13, el versículo 24. Ahí dice: esfuércense al máximo por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos tratarán de entrar, pero no podrán. Entonces, este texto nos da una lección muy importante, y es que nos enseña que cada uno en este tiempo deberíamos estar esforzándonos al máximo por tener la aprobación de Jehová. Hoy en día es fácil perder la aprobación de Jehová si no nos esforzamos al máximo. Y esa es la lección que extraemos de este texto. Hay otro texto bíblico que encontramos en Lucas capítulo 13, el versículo 30. Lucas 13:30 dice: escuchen esto, hay algunos que son últimos y serán primeros, y hay otros que son primeros y serán últimos. Este texto, hermano, lo vamos a aplicar, por ejemplo, a lo que los líderes religiosos perdieron. Por ejemplo, perdieron la aprobación de Jehová, y esto era porque no supieron aprovechar el privilegio que Jehová les había dado. Así que se envalentonaron y sacaron sus propias reglas. Por eso es que Jehová dijo que estos eran últimos. Y lo que nos enseña es que en la adoración a Jehová, Jehová no quiere una adoración de pura apariencia o de los labios para afuera, sino quiere que le sirvamos con corazón completo. Otro texto de la Biblia que podemos también sacar ahí es Lucas capítulo 13, el versículo 32, y le dijo: y él les contestó: vaya y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana yo voy a expulsar demonios y a curar a la gente, y al tercer día terminaré. Este texto hacía alusión a el rumor que habían corrido las personas de que lo iban a matar a Jesús, así que muchas personas dijeron a Jesús que huyera. Y esto lo que nos enseña es que Jesús no se dejó intimidar por el temor al hombre. No, en ese momento no huyó, sino que dijo que todavía iba a seguir predicando. Y eso era porque sabía que estaba haciendo la voluntad de Jehová y Jehová podía salvarlo. De la misma manera nosotros, por ejemplo, debemos estar convencidos que estamos en la verdad, así estaremos dispuestos a hacer sacrificios o a sacrificar nuestra vida por servir a Jehová. Un último texto en Lucas capítulo 13, el versículo 22 dice: mientras viajaba a Jerusalén, iba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, enseñando a la gente. Lo que nos enseña a cada uno de nosotros es que Jesús no se detuvo o no descansó, sino que siempre estuvo hablando con las personas acerca del reino de Dios. Se dice en cualquier ciudad o en aldeas, la Biblia siempre dice que Jesús estuvo predicando. Y de esta misma manera nosotros también podemos aprender el buen ejemplo de él, de hablar con las personas, ya sea en el trabajo, en la escuela, o cuando encontremos familiares que no son cristianos, podemos aprovechar este tiempo para hablar de las creencias o de las verdades del reino. Esto es todo lo que podemos sacar del análisis del estudio del libro. Esperamos que sea de mucho provecho, y también esta es la última parte de toda la reunión. Con esto ya puedes descargar también de la página, y nos vemos en el siguiente video, que sería el análisis de la revista Atalaya. Esperamos que también nos sigas en el siguiente video.